medias urbanas, de las profesiones liberales, de las posibilidades de desarrollo económico y social a partir de la formación universitaria. Pongamos dos ejemplos de cómo todo parecía apuntar a que la explicación funcionalista, es decir, funcionalista en el sentido de que la educación y en la universidad en particular tenían una función en el sistema social, ¿no? Una función de que explicaba y racionalizaba la estratificación de la sociedad, ¿no? Se ve acompañada por evidencia en el ámbito universitario de que efectivamente esa función de la universidad se está cumpliendo. Merton y Parsons escriben sus teorías sobre la educación básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando políticas públicas como lo que se llamó la GI Bill, que era un sistema de becas para soldados desmovilizados que regresaban a los Estados Unidos después de haber participado en la Segunda Guerra Mundial y que les garantizaba el sostén económico para entrar a las universidades y constituirse en profesionistas liberales, y que significó una notable expansión de la educación universitaria en los Estados Unidos y que tuvo una enorme repercusión en las posibilidades de acceso a niveles de vida impensables para aquellos sectores que habían constituido la vasta mayoría de los movilizados en el ejército norteamericano, que eran fundamentalmente de origen rural. Entonces, una política pública que hace que individuos de origen rural, de niveles socioeconómicos, de las partes más bajas de la clase media o quizás incluso más bajo que eso, tuvieran acceso a la universidad, que aparecía como un bien casi sin límite. Había capacidad de absorción prácticamente total a quien quiera que solicitara su ingreso a las instituciones de educación superior. Permitía de repente que apareciera en el horizonte de todos estos soldados desmovilizados y de otros jóvenes norteamericanos la posibilidad de formarse como médicos, ingenieros, abogados o otras profesiones que garantizaban un enorme éxito en la práctica libre de la profesión y en el acceso a recursos, en la transferencia del mundo rural al mundo urbano, de allí al mundo suburbano, en toda esa forma de vida romantizada que podemos ver en las películas, de las casas de 1 o 2 pisos a las afueras de las ciudades, en donde los profesionistas viajan en tren. Vean Mad Men, por ejemplo, no sé si han visto la serie, profesionistas que viajan en tren al centro de la ciudad, regresan al ambiente suburbano. Todos ellos son contadores, son publicistas, son abogados, son médicos, extremadamente exitosos. En el caso mexicano, no existe ni la movilización militar a la escala que tuvieron los Estados Unidos. Tenemos nuestro escuadrón 201, ¿no? Pero creo que no llegaba ni a 30. No hubo becas para los militares, pero sin embargo hubo un fenómeno similar con la ampliación de lugares en la Universidad Nacional y la creación de universidades en buena parte de los estados de la República, universidades públicas que garantizaban a partir de cuotas bastante manejables de colegiatura y de inscripción el acceso a la universidad y la posibilidad para sectores urbanos, tanto urbanos como rurales, en un momento en el cual se está iniciando el fenómeno en toda América Latina de migración del campo a las ciudades a buscar empleos en distintos niveles bastante empobrecidos de la vida urbana, pero que permite a los hijos de esos migrantes o en ocasiones a los migrantes mismos acceder a través de la educación pública a los niveles universitarios y universidades que prácticamente
no establecen la primera idea de examen de admisión, en el caso de la UNAM, hasta mediados, quizás, digamos, el primer tercio de los años 50, usan el examen de admisión por primera vez, luego dejan entrar a todos los estudiantes, hubieran pasado o no hubieran pasado el examen, después eliminan el examen de admisión y lo restablecen hacia principios de los años 60. Prácticamente el acceso es libre para quien haya terminado la educación preparatoria, no eran demasiados, pero México expande en el contexto de lo que se llamó el milagro mexicano, crecimientos casi como los de ahora, ¿no? Por supuesto que lo digo sarcásticamente, ahora que nos han anunciado que en lugar de crecer al 4%, como habían dicho, vamos a estar, si nos va bien, del orden del 1.7%. En la época del milagro mexicano, que son de finales del año 45, digamos, hasta el año 65, podemos decir, son casi 20 años, de crecimiento anual promedio por encima del 6%. O sea, hubo años en los que se creció hasta 12%, ¿no? Como China, ¿no? Una situación impresionante. Y en ese contexto alimenta el crecimiento, pero también se alimenta del crecimiento económico, una clase media urbana emergente que básicamente se constituye a partir del ejercicio de las profesiones liberales en algo que todavía alcanzamos a ver en muchas ciudades de la República Mexicana, ¿no? El médico que sacaba su título en la UNAM y ejercía, migraban de toda la República, de todos los estados de la República, al Distrito Federal, fundamentalmente a formarse como ingenieros o como abogados o médicos. Las otras profesiones, contadores en menor medida, economistas menos, abogado era además la vía de entrada al PRI, al sistema político autoritario. En fin, esta era la forma de reclutamiento y de expansión de la clase media. En los años 60, un conjunto de estudios desarrollados fundamentalmente por Theodor Schultz, que recibe en 1964, si no me equivoco, el Premio Nobel de Economía por la teoría del capital humano, empiezan a analizar cómo el conjunto de las actividades económicas en la sociedad son insuficientes para explicar la riqueza generada en capital en cualquiera de las naciones. Entonces encuentran que la suma de la aportación industrial, de la actividad industrial, más la actividad turística, más la actividad del sector servicios, más la actividad campesina, etcétera, etcétera, no dan el total de Producto Interno Bruto que se está generando en las diferentes naciones, ¿no? Esencialmente es el tema que llama la atención de Schultz, y entonces Schultz dice que básicamente lo que está ocurriendo es que hay la generación de un capital humano que se transforma en capital económico y que explica esa diferencia faltante en el, digamos, en el conteo, en la contabilidad del capital general. Y ese capital humano lo atribuye a la educación acumulada por aquellos individuos de la sociedad que luego participarán en los procesos productivos, la salud con la que cuentan, algunas veces, algunas versiones de capital humano incluyen otros elementos como vivienda, pero en general es aquello que posibilita y incrementa la capacidad productiva de los seres humanos en lo individual y de las naciones en lo colectivo. Y le atribuyen, además de la salud, que garantice las condiciones mínimas, ¿no?, o idóneas para poder desarrollar las actividades productivas, se le atribuye a la educación incrementos en la productividad que explican el incremento de capital que no se puede ver a través de una vía contable de las aportaciones de los distintos sectores económicos, ¿sí? Esta teoría del capital humano plantea entonces que la educación juega un papel estratégico en todos los proyectos, tanto de acumulación de capital a nivel de las empresas particulares,
como de crecimiento y desarrollo económico de las naciones, pero también en el ámbito individual, el capital humano es el que va a posibilitar a cada uno de los integrantes de la sociedad, a partir del mérito y de las capacidades acumuladas, le va a permitir hacer competir de mejor manera en la división internacional del trabajo a las naciones, en los mercados laborales a los individuos, y obtener salarios acorde a aquella productividad acumulada que se ha ido obteniendo a través de ir escalando puestos en el sistema educativo. Se empieza a analizar entonces a la educación en términos de sus tasas de retorno, se le llama, que son básicamente el interés acumulado que da la educación a un estudiante, y estas se calculan a partir de un proceso que suena relativamente simple, pero que operar en estudios amplios es bastante complejo. Y se dice, bueno, ¿cuánta es la inversión que hace un individuo en educación para incrementar su productividad y su aportación al capital individual y al capital general de la sociedad, ¿no? Entonces se dice, una persona que no tiene estudios de ningún tipo podría encontrar un empleo con una remuneración equivalente a, digamos, 100 pesos mensuales, sin ningún estudio. Entonces, si entra a la escuela, va a dejar de ganar 100 pesos mensuales durante 6 años hasta que termina la primaria, ¿no? Y al terminar la primaria, esa persona va a poder acceder a un empleo que, en lugar de permitirle ganar 100 pesos mensuales, le va a permitir ganar 1,000 pesos mensuales. Entonces, lo que hay que calcular es, invirtió 100 pesos mensuales, al año son 1,200, durante 6 años son 7,200 pesos, pero ese es un salario que perdió el individuo, fue la inversión que hizo, pero al salir, al haber obtenido los 6 años de escolaridad y tener acceso a un salario de 1,000 pesos, va a recuperar su inversión muy rápidamente, aproximadamente en 7 meses, recupera su inversión y el resto de su vida va a tener un ingreso muy superior a lo que hubiera tenido si no llega a la educación. Entonces, si ganaba 1,000 pesos y en lugar de ganar esos 1,000 pesos se mete a la secundaria durante 3 años, ¿no? Y pierde 72,000 pesos por haber entrado a la secundaria, pero resulta que al salir de la secundaria gana 10,000 pesos, entonces otra vez en 7 meses va a recuperar el salario no obtenido de inversión, y así sucesivamente se va calculando la decisión racional de los individuos sobre si vale la pena educarse o no vale la pena educarse. Y la teoría del capital humano va haciendo estudios, ¿no? Y sigue, estas teorías, no crean que con el advenimiento de una teoría la otra desaparece completamente del escenario. Empiezan a mezclarse y generan tanto teorías académicas como concepciones de sentido común que van permeando lo social. Entonces, a la idea de que la educación superior es un bien para la movilidad social, para la socialización de valores democráticos, que es algo que no mencionamos, de repente se le incorpora la idea de que además se puede calcular en términos de su rendimiento económico y se puede estudiar perfectamente en cada país si vale la pena, qué es lo que vale más la pena, ¿no? Estudiar una carrera, o quedarse nada más con la preparatoria, o quedarse solo con la secundaria, a partir de las condiciones iniciales de cada individuo en particular de la sociedad. Por ejemplo, las teorías del capital humano son las que sustentaron en las últimas 2 o 3 décadas las políticas que promovió el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE e incluso la UNESCO, para sostener que
la inversión educativa de los estados nacionales tenía que concentrarse en educación básica y educación media superior, pero no en educación universitaria. Que porque la educación universitaria era ya un nivel de inversión que era prácticamente opcional y que tenía coeficientes o tasas de retorno tan elevada que era una muy buena inversión individual, por la cual, además del salario no devengado, digamos, no obtenido por dedicarte a estudiar una carrera, valía la pena que se hiciera que los individuos o sus familias pagaran las altas tasas de retorno que tenía la educación superior en comparación con la educación media superior o la educación secundaria. No sé si está claro hasta aquí, ¿no? Lo que nunca logra comprobar, y fue el tema clave de la teoría del capital humano, era, a ver, sí podemos ver en la sociedad que un empleador le paga más a un egresado de la universidad que a un egresado de la primaria. O sea que sabemos, es cierto, que vale la pena invertir en educación superior porque uno va a obtener un salario mayor. Lo que no queda, y eso quiere decir que el empleador de manera intuitiva sabe que la productividad del trabajo de aquel individuo que fue a la universidad es mayor que la productividad de aquel que solamente terminó la escuela primaria. Si no, sería un muy mal empresario si le paga más a alguien que hace exactamente lo mismo que el otro, simplemente porque traiga un título. Por lo tanto, debemos suponer que efectivamente la educación tiene una correlación directa con el incremento en la productividad. Hicieron experimentos, o estudios más que experimentos, de miles de formas, y hasta la fecha nadie nunca ha logrado demostrar que a mayor educación, mayor productividad, o por lo menos en qué relación estricta se da mayor productividad a mayor niveles educativos, ¿no? Pero lo que sigue siendo cierto es que en la mayoría de los casos, a mayores niveles educativos, mejores salarios. Sin embargo, en los últimos 15 años, el Banco Mundial, por ejemplo, se ha esforzado notablemente por convencer a amplios sectores de las poblaciones de los países en vías de desarrollo, del tercer mundo, como les quieran ustedes llamar, de que en realidad no conviene ir a la educación universitaria ni invertir en la educación universitaria, sino que lo verdaderamente rentable es ir a la educación vocacional o a la educación para el trabajo, la capacitación para el empleo en el nivel terciario, y por eso han metido un enorme impulso en América Latina y otros países a las instituciones con carreras de 2 años o de 4 años de carácter esencialmente técnico para prepararse para el mercado laboral, en contraposición a la inversión pública en el terreno de las universidades tradicionales, ¿sí? Bueno, entonces, detrás de estas dos teorías clásicas de la educación, subyace una noción de que en cualquier caso el Estado, como articulador de la sociedad y concentrador de los recursos que toma de los individuos en la sociedad, invierte de la mejor manera posible los recursos, el excedente económico, digamos, para que esto tenga los mayores beneficios para los más amplios sectores de la sociedad. En contraposición a estas teorías, sí. Antes de pasar a las teorías críticas, todavía un par de notas. En las perspectivas que denominamos clásicas, el funcionalismo y la teoría del capital humano, fueron no solamente teorías en el sentido de enfoques para el debate, sino programas de investigación como tales, paradigmas dominantes en su momento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir dos cosas. Una, si uno revisa la literatura de esa época, sobre todo la anglosajona, en las principales revistas de sociología y de sociología de la educación, solo encuentra artículos con este enfoque y no hay de otros. Y se concentraron esto como las líneas de investigación fundamentales, ambas. Lo segundo es que al recibir como programas de investigación
patrocinios del gobierno y de otras agencias, pudieron tener un desarrollo muy importante a nivel metodológico y a nivel técnico. Por ejemplo, en el caso del funcionalismo, digamos, su perspectiva metodológica fundamental es la perspectiva, sobre todo liderada por Blau y por Duncan, que se denominó la teoría de la adscripción del logro de status achievement, pues así se decía, y que trataban era de medir cuantitativamente cuál es el peso de la educación sobre los ingresos de la persona. Y ya puesto en eso, para diferenciar el peso de los años invertidos en educación, pues cuál el peso del origen social, cuál el peso del factor hombres o mujeres, entre otros. Y para hacerlo desarrollaron, o más bien se trajeron del ámbito de las disciplinas de la salud, los modelos multivariados. Y se comenzó a hablar a partir de entonces, de los 50, en el campo de las ciencias sociales, de, por ejemplo, modelos multivariantes, o modelos multivariados, o multifactoriales, etcétera, que podían medir varias cosas a la vez. Regresiones múltiples, por ejemplo, con una modelación que decía cuáles eran las causas o las multicausas de determinada indicador, en este caso, los ingresos de la persona. Entre los años, nada más en la década de los 60, se habrían publicado arriba de 5,000 artículos con esta perspectiva, todos de medición. Y el que llegaba a encontrar mejores resultados con su modelo, explicaría entre el 30 y el 40% de la varianza en los ingresos explicada por la educación. Y el 60%, quién sabe, ¿no?, por factores fuera del modelo. Esto puso realmente en crisis a la explicación, al modelo explicativo y a su metodología. Llegó un autor muy interesante, muy inteligente, Jerome Jenks, a decir, bueno, si nada más explica el 40%, entonces el 60% es la suerte, ¿no? Y así escribió un libro, Inequality, que, perdón por citarlo en inglés, pero es que nunca se tradujo en español, y que es una síntesis de toda esa estructura metodológica y los reportes de cuantificación para decir qué tanto sabemos. Ya hay que parar esta perspectiva analítica, porque ya no podemos medir más allá del 40% de la varianza con modelos de este tipo. Y entonces se desarrolló el paradigma hacia otra zona, que es la zona de observar cómo dentro de las empresas comenzaban a contar esos factores, por ejemplo, la educación. Y se fue para otro lado la perspectiva de investigación. Lo mismo la del capital humano. Ya lo dijo Manuel, el meollo del asunto es la medición de las tasas de retorno. Una de las críticas que, sin salirse del modelo de capital humano, fue más contundente, es la de Boudon, un economista francés, que hizo notar algo muy sencillo. Es que cuando todos hacen lo mismo, este solo fenómeno de agregación genera resultados perversos. Por ejemplo, si a todos les gustan las tortillas, imagínense la fila de las tortillas. Entonces ya el costo de pasarse una hora haciendo la fila puede ser mayor al del antojo de la tortilla, ¿no? Y así es, ¿no?, más o menos. Bueno, pero en educación, si todos se educan al mismo nivel, no todos van a obtener los mismos rendimientos por su escolaridad. Al contrario, se produce un fenómeno de espiral inflacionaria de las titulaciones, lo hemos visto, pues Boudon ahí tenía mucha razón, de manera que para obtener lo mismo la persona tiene que invertir cada vez más años de educación. Entonces, para obtener lo que hace una década lograba un licenciado al salir de su carrera, ahora se tiene uno que doctorar y cruzar los dedos. Es lo que decía Boudon, ¿no? Y esta fue una de las críticas más penetrantes, porque todavía se movía en el campo de la economía. Después llegarían las perspectivas críticas, propiamente los años 70, los años 80, de las que nos va a hablar Imanol enseguida.
Bueno, una cosa que no les habíamos comentado es que íbamos, en este módulo en particular, íbamos a funcionar en la lógica de Hugo, Paco y Luis sin Luis, es decir, que nos vamos a interrumpir mutuamente y complementar para, o sea, no es un presentador único, sino que vamos a ir ahí pimponeando un poco. Bueno, a partir de lo que decía en este momento Roberto, se convierten en paradigmas dominantes no solo en el tema de la investigación, sino del diseño de políticas públicas para la educación. Entonces, el paradigma liberal hace que el Estado norteamericano, en su forma de funcionamiento muy diferente a la nuestra, a través de políticas públicas Estado por Estado, pero con una línea general muy coincidente en Estados Unidos, invierte en la creación o expansión de universidades públicas a partir de un modelo que hemos analizado en otros cursos, el Land Grant, que era las universidades de agricultura a las cuales se les había dotado de tierras, de recursos, etcétera, etcétera, para influir rápidamente en el desarrollo local. Ahora toman esta orientación de que vamos a ampliar las clases medias urbanas, vamos a socializar valores, entonces hacemos una alta inversión. Esa inversión inicial de los años 50, ya para los años 60 empieza a ser puesta en cuestión, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de California se funda a fines del siglo XIX, con una enorme oposición del Partido de Obreros y Campesinos de California, que decía, y tenían toda la razón, nuestros hijos nunca van a llegar a esta universidad por la que vamos a pagar todos. O sea, va a ser una universidad para ricos pagada por los impuestos de los pobres, ¿no? Al final se instala la Universidad de California y se expande notablemente, expande su matrícula muchísimo a través de proyectos como el GI Bill y otros sistemas de becas que permiten el momento de mayor diversidad social, no el de mayor cobertura, pero sí el de mayor diversidad social, entre los años 50 y 60 del siglo XX, en la composición de las matrículas escolares de las universidades públicas de los Estados Unidos. Ya para los años 60, en esa Universidad de California, cuyo estatuto decía, precisamente en respuesta al Partido Obrero Campesino que desapareció en el siglo XIX, que era una universidad sin colegiaturas, ¿sí? Entra un personaje, por lo menos deben haberlo oído nombrar, Ronald Reagan, un mal actor, un trágico gobernador y un terrible presidente de los Estados Unidos, ¿no? Entra como gobernador a California y obliga a que en la Universidad de California, como la ley de California, la Constitución de California dice que será gratuita la universidad, no podrían cobrar colegiaturas, incrementan las cuotas por servicios universitarios a un nivel tal que llega en la actualidad a costar del orden de $15,000 el trimestre, si no me equivoco, en una universidad como UCLA o Berkeley, ¿no? O sea, se supone que es gratuita, pero cuesta $15,000, ¿no? Hay diferencias para los estudiantes que son nacidos y viven en California y para los que vienen de fuera, pero más o menos de ese orden anda. Entonces, eso justo se da con la emergencia del argumento, los primeros argumentos de la teoría del capital humano, que dicen, no hombre, ¿por qué vamos a estar subvencionando la actividad educativa en el nivel superior cuando tiene unas tasas de retorno tan elevadas? El mismo argumento que han aplicado en las últimas décadas, ¿no? Es tan alta la tasa de retorno a la educación superior que hay que cobrarle a los estudiantes, incluso en las universidades públicas, por ir a esas instituciones, porque rápidamente van a recuperar su inversión y no tenemos por qué estar poniendo los recursos limitados de los bienes públicos, digamos, en ese nivel educativo. Al mismo tiempo, hay toda una argumentación de Milton Friedman
que dice que no habría, que la educación básica es tan importante para el desarrollo económico de cualquier nación, pero tan poco interesante como inversión económica, y plantean los que construyen en su momento el argumento neoliberal, ¿no? Sientan las bases de lo que luego sería el neoliberalismo, plantean que la educación básica tiene que ser esencialmente pública, ¿no? Porque es una empresa, digamos, que ningún inversionista privado va a estar interesado en desarrollar de manera masiva. Ya hemos visto que también ahí el capital privado ha encontrado que se pueden obtener ganancias, y entonces ese argumento se ha ido revirtiendo también en la educación básica. Pero esto es como las teorías que se vuelven dominantes en un momento dado impactan el desarrollo de las políticas específicas y no desaparecen, a pesar de la crítica de Boudon desde el lado de la teoría del capital humano, a pesar incluso de que en la franja entre las teorías del capital humano y las teorías críticas que emergen más o menos al mismo tiempo que las del capital humano, no crean que emergen después, se da toda una serie de corrientes que ven el efecto de la educación como segmentación de mercados, jerarquización de la fuerza laboral, o una cosa que llaman signaling, ¿no? No es que se pueda comprobar que el que obtuvo un título universitario es más productivo, pero la universidad ha jugado un papel de evaluación de capacidades que emite señales al empleador, señales que le permiten al empleador juzgar que vale la pena pagar más por ese egresado universitario. Entonces, Pure y Sable en la segmentación de mercados y también un poco en signaling se mueven en ese ámbito ya como de crítica al capital humano sin llegar a aparecer en el ámbito de las teorías de la teorías críticas de la educación, ¿no? En realidad, las teorías críticas y las clásicas corresponden a teorías sobre el Estado. Las teorías clásicas, como decía, corresponden a la noción del Estado pluralista, del Estado del bien común, representante del bien común, y las teorías críticas responden a la vieja noción marxista del Estado clasista, de un Estado que no tiene el interés de representar a toda la sociedad en su conjunto, sino básicamente de reproducir un sistema estratificado fundamentalmente en clases sociales, ¿no? Y las primeras teorías de la reproducción, igual que las primeras teorías sobre el Estado instrumental que emite Althusser, ¿no? En donde toman algunas frases de Lenin y eso y desarrollan estudios para comprobar que el Estado-nación es como el Estado mayor de la clase capitalista, ¿no? Lenin usa esa frase, ¿no? Es el comité ejecutivo de las clases capitalistas, y bueno, en Rusia era, ¿no? En otros lugares era un Estado más sofisticado, que podía ser un Estado de clase, pero no necesariamente había una relación tan instrumental. Althusser desarrolla la noción de aparatos ideológicos de Estado, en donde prácticamente todas las instituciones de la sociedad funcionan como aparatos cuya única intención es reproducir la estructura de clases de la sociedad, tanto en el terreno de la estructura económica como de la superestructura. Y entonces, al definir a los aparatos ideológicos de Estado, Althusser habla de los medios de comunicación, la iglesia, la escuela en todos sus niveles, la fábrica es otro espacio de reproducción, y lo único que no quedaba esto es literal, no crean que es broma, lo único que quedaba fuera de los aparatos ideológicos de Estado era el Partido Comunista, ¿no? Y todo lo demás, y Althusser lo estudió muy rigurosamente, no crean que era trivial. Luego fue muy criticado, pero encuentra esa lógica de reproducción que efectivamente existe en un montón de estructuras de la sociedad desde el capitalismo moderno, digamos, ¿no? Después se dan estudios más refinados que el de Althusser.
Bowles y Gintis en Estados Unidos desarrollan todo un estudio de cómo los diferentes niveles educativos en realidad están haciendo que a través del argumento meritocrático y de una formación diferenciada, los egresados de la educación se inserten en distintos niveles del aparato productivo, obtienen por esa inserción diferenciada salarios diferenciados, y cómo entonces la educación reproduce fundamentalmente porque está preparando, reproduciendo, no en lo ideológico, sino fundamentalmente en lo material, a la fuerza productiva correspondiente a distintos segmentos de la producción en la sociedad capitalista, ¿no? Bourdieu y Passeron hacen un estudio muy similar en Francia, en donde concluyen esencialmente lo mismo. La escuela tiene una función de estratificación que va a hacer que distintos individuos que tienen diferentes niveles educativos se incorporen con capacidades que la escuela reproduce, que les da una capacitación necesaria para insertarse en el aparato productivo a cierto nivel, y con esto la escuela va a ir reproduciendo la estructura de clases de la sociedad. De ahí empieza a pensar Bourdieu la noción de, dicen que en realidad es Bourdieu, empieza a pensar la noción de capital humano que habría de desarrollar casi 40 años después, ¿no? De capital cultural, perdón, sí. Entonces, Bourdieu y Passeron, en Inglaterra, Bernstein empieza a enfatizar el papel ideológico de la reproducción, ¿no? Bernstein, unos primeros trabajos de Carnot, traducido al español, que se llama La educación como imperialismo cultural, tratan de tomar una vertiente más culturalista del marxismo y pensar, bueno, es cierto lo que dicen Bowles y Gintis, Bourdieu y Passeron y Bernstein, pero hay que enfocarnos no solo a la parte de las capacidades laborales que obtienen los individuos para insertarse en el mercado diferenciado de trabajo que existe en la sociedad capitalista, sino en toda la parte ideológica de aceptación de la sociedad y de construcción de una hegemonía, de una sociedad con clases que se vuelve aceptable a los individuos, porque entre otras cosas la escuela, a través del argumento meritocrático, sirve para fundar o fundamentar la existencia de las diferencias. No es que haya diferencias intrínsecas por el acceso a capitales y medios de producción, como planteaba Marx, ¿no? El argumento ideológico es a cada quien le va como trabaja y según qué tan inteligente es y qué tan meritorio es. Y las teorías críticas hacen precisamente una crítica del papel de la escuela en generalizar esta ideología reproductivista en la educación. En un ámbito similar, por supuesto que a nivel universitario la reproducción es muchísimo más sofisticada. Es en el espacio en el que se construye la hegemonía, digamos, en su conceptualización. Si nosotros tomamos esta idea de Raymond Williams de que la hegemonía tiene como contenido ideológico, la hegemonía es ese conjunto de valores compartidos que en realidad son favorables a las clases dominantes, pero que comparten también las clases dominadas, ¿no? Y que eso permite la continuidad de un sistema estratificado y diferenciado, ¿no? El problema es cómo se construyen esas ideas, dice Raymond Williams, a partir de una selección de tradiciones, a partir de un proceso de construcción ideológica de identidades, etcétera, etcétera. El espacio universitario, en su análisis histórico de la sociedad, en sus reflexiones sobre la cultura, en la capacitación de alto nivel de cuadros, etcétera, juega un papel preponderante en la reproducción de la sociedad en sus niveles más elevados, ¿no? Y combinado con la idea liberal de la movilidad, mira, fíjate que si trabajas suficientemente fuerte,
Aquí, incluso en la estructura de clases, tú pues, te puedes mover hacia arriba. Y mira cómo hay evidencia de que te mueves hacia arriba. Sí, existe la evidencia. Ya para los años 60 la movilidad social producida por la universidad está bastante disminuida, mediados de los años 60. Esto tiene que ver con los movimientos estudiantiles en todo el mundo. El papel ya mucho más limitado de la universidad como elemento de movilidad a estratos superiores de las sociedades avanzadas en Europa, en Estados Unidos e incluso en sociedades no desarrolladas o menos desarrolladas como América Latina, ¿no? Freire plantea para el conjunto de la educación toda una corriente que reconoce que el espacio educativo es un espacio de reproducción de la sociedad de clases, pero argumenta que dentro del espacio educativo se puede obtener conciencia tanto sobre la naturaleza reproductora de la educación como sobre el papel o la ubicación de cada individuo en la sociedad de clases, y que por lo tanto la educación se convertía en un espacio de resistencia, o tenía la posibilidad de convertirse en un espacio de resistencia a la reproducción, ¿no? De manera natural la educación reproduce, pero si se hacen transformaciones al seno de lo educativo, entonces es posible resistir la naturaleza reproductora de los sistemas educativos, ¿no? Apple ha desarrollado estas teorías hasta la fecha de manera muy sofisticada. Han revisado currículum, han revisado prácticas educativas, han revisado estructuras escolares, desde los niveles de educación básica hasta educación universitaria. Aronowitz y Giroux también en esa misma perspectiva de la educación como espacio de resistencia a la dominación. Y otra vertiente muy importante de teorías críticas es la teoría del conflicto, digamos, de la parte de una noción del Estado capitalista que sí es dominado por una clase, pero al mismo tiempo, viene de dos vertientes teóricas muy fuertes, Gramsci por un lado y las reflexiones digamos de la segunda época de Poulantzas, de que la dominación se sustenta tanto en el ámbito de las relaciones económicas de la sociedad como en el ámbito de las estructuras culturales, las visiones del mundo, la ideología, etcétera. Eso es muy gramsciano. Y de Gramsci también y de Poulantzas la idea de que el Estado mismo y sus instituciones no son, como dice Althusser, espacios solamente de reproducción, no son siquiera, como dice Freire y los de la teoría de la resistencia, espacios donde se puede resistir la reproducción, sino que son espacios en donde hay una disputa permanente por usar a la educación o orientar a la educación para que juegue un papel democratizador, de justicia social, de construcción de igualdad, de cara a quienes intentan hacer de lo educativo un espacio que tenga un efecto profundo en la acumulación de capital, en el crecimiento económico, sobre todo de los capitales existentes o de capitales emergentes, y que esta disputa nos permite explicar y recoger desde la teoría liberal de la educación, explicar por qué en ciertos momentos espacios como la educación superior han jugado un papel de movilidad social, porque es un momento culminante del estado de bienestar, es un momento culminante de fuerza de las organizaciones populares, es un momento en el que el Estado no está en condiciones de absoluta libertad para hacer que las universidades jueguen un papel orientado a la acumulación de capital, y hay que ampliar el ingreso a las universidades, hacer que las universidades jueguen un papel democratizador de la sociedad, tanto en la noción de democracia como en la idea de democratización social, de acceso a los bienes, a servicios, a toda una serie de cuestiones. Entonces, esta idea de que la educación
no va más allá de ser un espacio de resistencia, es permanentemente un espacio en disputa. Entonces, bueno, este es un recorrido somero y rápido por teorías que luego tienen vertientes, corrientes a su interior, distintas y diversas, en las que tenemos que ubicar el debate y el análisis y la discusión sobre el tema de la desigualdad en la educación y en particular en la educación superior, ¿no? ¿Quieres ahí? Bueno. Entonces, en el contexto de estas teorías, ¿cómo nos aproximamos a los debates más relevantes que se están dando en el mundo contemporáneo o que se han dado en los últimos años sobre el problema de la educación y su papel o no como agente de igualdad y las condiciones de desigualdad existentes al seno del educativo? Son dos cosas diferentes, no sé si se entiende el matiz. La educación como un espacio intrínsecamente desigual, ¿no?, que nos es muy fácil reconocer, o sea, las condiciones de acceso a la escuela de los niños en la Sierra Tarahumara no son iguales que en la colonia Roma, aunque todos vayan a escuela pública, hay condiciones de desigualdad brutales, muy, no es ciencia, no es astronomía ni ciencia avanzada, muy relacionado a los niveles socioeconómicos y a las condiciones de marginación social de distintos sectores de la población, ¿no?, pero que se discuten hoy en términos de lo que fueron los avances logrados por la educación pública como un efecto o como un proyecto para alcanzar la igualdad en el contexto del Estado benefactor, en donde el Estado se constituía como principal proveedor de educación, en donde el Estado supuestamente tenía que dar las condiciones materiales para que individuos que no tenían el nivel socioeconómico, las condiciones materiales para asistir a distintos niveles educativos lo pudieran lograr, y cómo se ve eso a la luz de la crítica neoliberal al Estado benefactor, que plantea que toda la operación pública ha resultado un enorme fracaso, ¿no?, y que solamente el hecho de trasladar o transferir al sector privado la impartición de educación va a garantizar algo que se supone que las dos corrientes del pensamiento reconocen, que es el derecho a la educación, ¿no? Por un lado se plantea que la educación es un bien público, en el otro lado, en la corriente neoliberal, se enfatiza la naturaleza de la educación como bien privado, es cercano al pensamiento de la teoría del capital humano. Básicamente usted va a obtener un beneficio personal, ¿por qué se lo vamos a pagar nosotros? Es más, a usted le conviene que sus padres le paguen la escuela porque haciendo un esfuerzo, ¿no?, quizás, y sobre todo si uno es el secretario de Hacienda del PAN y dice que con un esfuerzo limitado de 6,000 pesos puede tener casa, coche, escuela privada, etcétera, etcétera, pero haciendo un esfuerzo significativo puede salirse del ámbito mediocre de la educación pública y asistir a una escuela privada que siempre será mejor, ¿no? El sustento es mejor porque si existe esa escuela privada es porque ha sido capaz de competir en el mercado contra otras escuelas. Si fuera tan mala nadie iría a esa escuela y la escuela ya se habría cerrado. La competencia garantiza la calidad de las escuelas y entonces la apuesta de la educación tiene que ser al ámbito privado como una inversión individual rentable, y la educación en su conjunto tiene que ser vista como un espacio en donde la calidad solamente se puede garantizar a través de la competencia y el interés de la educación solo en la medida en que esté orientado al mercado laboral por un lado, o al mercado de la producción de conocimientos, en el caso de las instituciones universitarias, de manera muy significativa. Entonces adquiere una enorme relevancia los argumentos sobre qué tantas patentes producen las universidades. La calidad de una universidad se mide en términos de su capacidad para intercambiar mercancías, bienes
privados generados por las actividades de creación de conocimientos en los mercados correspondientes. Si no participan de ellos, ese proyecto universitario es un fracaso, y esto hizo y normó políticas públicas que resultaron profundamente inequitativas en términos de la apuesta a la expansión del sector privado de universidades, muy heterogéneo, con universidades de buena calidad en el nivel superior y con un número limitado de universidades de buena calidad, y luego con un conjunto de instituciones, universidades patito se les ha denominado en México, universidades garaje en América Latina, y que se convierten en la única opción, una opción barata para sectores que quedan excluidos de la educación superior pública y de las instituciones de educación superior privadas, por un asunto de recursos económicos, ¿no? Entonces, ese es un debate, queda apuntado, no lo vamos a desarrollar más aquí, pero ese es uno de los ejes de la discusión, toda esa discusión de si la educación es generadora de bienes públicos y de bienes privados, o solamente o fundamentalmente generadora de bienes privados. Cuando hablamos de debates, estamos hablando de énfasis, ¿no? Por supuesto que hay los fanáticos que pueden decir la universidad pública tiene que ser generadora solamente de bienes públicos, entonces inmediatamente habría que eliminar la idea del título profesional, porque el título a la hora de la hora es un bien privado. O sea, el que obtiene un título sale al mercado laboral y lo va a intercambiar lo que representa el título por un salario, ¿no? Entonces, pero hay gente que irreflexivamente sostiene que la universidad tiene que ser solamente productora de bienes públicos. Y por el otro lado, hay más gente todavía, porque es un argumento que, como no tiene una contraparte tan ridícula como la que mencioné para el fanatismo en el otro lado, que es que las universidades se tienen que orientar estrictamente a la formación de bienes, a la generación de bienes privados, que todo aquello que no es intercambiable en el mercado es inservible y que no tiene ninguna razón sostener instituciones que no estén completamente orientados a el intercambio de mercancías en un mundo en el que la competencia y el libre intercambio están en juego. Entonces, en medio de esos dos extremos se ubica fundamentalmente el debate entre una visión que nosotros consideramos extremadamente restrictiva de que la universidad debe orientarse fundamentalmente a la producción de bienes privados, y una postura que es, digamos, consensual en muchos ámbitos universitarios, digamos, es como la vieja tradición universitaria, de que la universidad tiene que ser un espacio equilibrado de generación de bienes públicos y de bienes privados, ¿no? Entra aquí ya toda la dimensión de bienes públicos globales, de bienes privados globales, en términos de los intercambios económicos que hoy trascienden a las fronteras nacionales, y entra todo el tema de la discusión sobre privatización de la oferta educativa, transferencia de los costos de la educación superior a los individuos, etcétera, etcétera, ¿no? Otro debate relevante. Entre la formación integral, en algún momento el universalismo, que le da nombre a la universidad, y la idea de que las universidades se tienen que orientar fundamentalmente por las necesidades de los mercados laborales y tienen que ser capaces de garantizar las competencias fundamentales que se requieren en distintos ámbitos del mercado laboral, acorde con distintas profesiones. Curiosamente, en estos debates, el tema de las disciplinas de las ciencias sociales y las ciencias naturales y exactas siempre quedan en una situación como flotando en medio, porque no, sobre todo en el ámbito del discurso privatizador, tienen muy poco margen de juego, ¿no? ¿Cómo pensar las competencias laborales, por ejemplo, en la filosofía? ¿Qué competencias tiene que tener un filósofo para integrarse al mercado laboral? Pues simplemente saber dar clases, porque parecería que entre lo que se dedica a escribir en su casa o en el cubículo o en donde esté, que no va a poder vender en ningún lado, y las clases que puede impartir en algún nivel educativo,
ahí se ubica sus capacidades laborales. De ahí a que su formación universitaria tuviera que restringirse a la capacidad de enseñar lógica, etimologías y filosofía en un currículum de preparatoria tradicional, pues suena ciertamente también bastante restrictivo, ¿no? Está todo el debate sobre el papel que juegan las universidades en la sociedad del conocimiento, cómo se tienen que orientar. El debate de la internacionalización, que incluye a veces, algunos contemplan dentro de la discusión sobre internacionalización, la crítica a la orientación de las universidades hacia el ámbito de lo global, o si tiene que haber una orientación enraizada en lo local, lo nacional, lo regional, ¿no? Y cómo juegan en esto, incluso en lo global, los grandes bloques económicos, porque bueno, hay una región que es Europa, pero generalmente cuando uno habla del ámbito regional se refiere más bien al sureste mexicano, ¿no? O sea, ¿qué papel tiene una universidad en términos de una orientación regional? Es más eso que pensar en el proyecto de Bolonia, ¿no? En la Unión Europea, el espacio europeo de educación, etcétera. La sociedad del conocimiento, la idea de la globalización introduce un conjunto de elementos para tomar en cuenta en las orientaciones de la universidad, ¿no? El tipo de problemas a atender, si tiene que ubicarse en la frontera de la discusión científica, según lo marquen las disciplinas en las revistas internacionales, extranjeras, en inglés, o si debe de volcarse estrictamente a la producción de una ciencia autóctona a partir de necesidades nacionales, a la promoción de las lenguas nacionales, autóctonas, regionales o lo que sea. En fin, introduce una gran cantidad de elementos que tienen que ver directamente con temas de equidad y de desigualdad en el acceso, pero incluso una vez habiendo accedido a la universidad, quienes realmente están en condiciones de tener un desempeño que haga un uso pleno de la institución universitaria con posibilidades de un mayor aprovechamiento para que al salir de la universidad esta tenga un efecto multiplicado en la sociedad, ¿no? Otros debates también tienen que ver muchísimo con condiciones de desigualdad, sobre el papel del multiculturalismo y la descolonización de los saberes, ¿no? Frente a la noción de que hay una homogeneidad global a la que tenemos que atender, con el riesgo de que si no somos capaces de adecuarnos a esa homogeneidad global, nos vamos a quedar fuera de la modernidad, la actual, porque ya hubo la modernidad previa, ¿no? Entonces, que quedaríamos en una condición de rezago. Entonces, ¿cuáles son las posturas diversas y los puntos de equilibrio en este punto? Y hay una discusión muy importante, y sobre todo en el tema que tenemos que ver, entre las dos nociones que aparentemente son usadas como términos intercambiables de igualdad y equidad, ¿no? Para combatir la desigualdad, ¿no? Igualdad que planteada como lo hace Stiglitz, en el sentido de que a todos los individuos en la sociedad hay que darles condiciones y oportunidades iguales, ¿no? Exactamente iguales. Y equidad en los términos que ha definido Rawls en este debate de filosofía política, que quiere decir que los individuos en la sociedad no tienen condiciones iguales y que por lo tanto hay que generar condiciones desiguales para favorecer resultados iguales. No sé si me explico. La equidad es dar, por ejemplo, cuotas de acción afirmativa, ¿no? Ese es un tema de equidad. No plantea todos los individuos tienen que tener derechos iguales para ingresar a la educación, vengan de donde vengan, ¿no? Política que ante la evidencia del no cumplimiento de esto nos tendría que llevar a decir, por ejemplo, acceso abierto y libre a la universidad en el momento que terminaras la preparatoria, ¿no?
independientemente de dónde la cursaste, del nivel académico que hayas alcanzado, tienes el derecho igualitario a entrar a la institución superior. Mientras que en equidad se plantea, no todos los que salen de la preparatoria, es más, muchos ya ni salieron de la preparatoria, pero bueno, no todos los que salen de la preparatoria, nos estamos restringiendo al debate en términos de la educación superior, están en condiciones iguales para llegar a la universidad, y por lo pronto, entonces, no basta con poner, como diría la teoría meritocrática liberal, un examen en el que todos se miden en condiciones iguales porque es el mismo examen para todos, que resulta que no son condiciones iguales, sino que empieza a establecer y dice, bueno, establezcamos una cuota de género en primer lugar, ¿no? Las mujeres tradicionalmente habían estado marginadas, hoy esto ya no es una situación así en el acceso a la universidad, entonces hay que garantizar que 50%, no importa la calificación que obtengan en el examen, 50% van a ser mujeres, ¿no? Eso sería una política de equidad. Otra política de equidad sería decir, bueno, los diferentes grupos étnicos en el país tienen las siguientes proporciones de la población nacional y entonces nosotros vamos a garantizar que aunque hagan todos el mismo examen, independientemente de la calificación que obtengan, entre tal porcentaje de celtales, tal porcentaje de tzotziles, tal porcentaje de blancos urbanos, tal porcentaje de mestizos, no sé cómo se operaría esto, pero lo estoy planteando como un ejemplo para tratar de explicar la diferencia entre igualdad y equidad y las políticas a las que conduce y cómo esto hoy es, digamos, el debate moderno, contemporáneo, de última generación sobre el asunto de la desigualdad en la educación superior y en la educación en general y en muchos otros ámbitos sociales, está precisamente en estas nociones de igualdad y desigualdad. Y luego, por supuesto, cómo dar respuesta a la desigualdad, en qué ámbitos, a través de proyectos asistenciales, a través de proyectos productivos, a través de bécalos, oportunidades, cómo es que uno puede contrarrestar las condiciones de desigualdad que se expresan, en este caso, en el ámbito de la educación superior. ¿Qué habría que hacer, por ejemplo, en los bachilleratos para hacer que los egresados de bachillerato llegaran en condiciones de mucho menos desigualdad en sus posibilidades de acceso, de permanencia, de titulación, de aprovechamiento de la vida universitaria? Bueno, aquí tenemos algo mucho más cercano a lo que se supone que ustedes leyeron en el texto de Aponte y compañía, ¿no? Vamos a agrupar las dimensiones de la desigualdad en 5 rubros, las que tienen origen socioeconómico y cultural, en donde está el origen social en términos económicos, la etnicidad, el género, la edad, entre otros, ¿no? A veces se expresa valores religiosos, hay comunidades en donde esto pesa, ¿no? Países en donde esto tiene una enorme significancia. La dimensión de trayectorias escolares, de cómo está completamente segmentada la oferta institucional, tanto al llegar a la universidad como antes de llegar a la universidad. Digamos, la primera gran separación, viene uno de educación pública o privada, ¿no? Viene uno de bachillerato tecnológico o universitario, viene uno de escuelas urbanas o rurales, ¿a qué universidad va a acceder o a qué educación superior se va a acceder? ¿A pública o privada, tecnológica o universitaria tradicional, politécnica, normal? Tanto la calidad como la orientación, como incluso las tasas de retorno, porque sí existen tasas de retorno de cada uno de estos proyectos, son desiguales, ¿no? Nos dan toda una dimensión en trayectorias escolares. Pensemos, por ejemplo, comunidades indígenas muy lejos de cabeceras municipales, etcétera, en donde no hay educación preescolar, la escuela primaria es multigrado, es decir, en un solo salón de clases está de primero a sexto de primaria, ¿no? Generalmente, si terminan la primaria, pasan
a la telesecundaria, porque no hay secundaria, ¿no? Si tienen suerte llegan al bachillerato a distancia, ¿no? Y si les va muy bien, entran a la Universidad Nacional a Distancia que se acaba de fundar, o entran a la universidad al instituto tecnológico más cercano a su comunidad. Esa es una trayectoria escolar. Hay otra diferente, que es cursar de la primaria al bachillerato en el colegio alemán, y tener múltiples oportunidades, hacer el examen de admisión a la UNAM y pasarlo, tener para estudiar medicina, que es la más demandante en términos de resultados del examen, a lo mejor decir que no le gustan a uno la gente pobre que hay en la UNAM, y que prefiere ir a La Salle porque hay gente bonita, ¿no? Y pensando en que posteriormente Papi o el CONACYT me pueden pagar una especialidad o un posgrado en, qué sé yo, en algún medical center, en la Clínica Mayo, ¿no? O sea, no es la misma trayectoria escolar, hay condiciones. Todos tuvieron educación superior en estos dos modelos, sin embargo, el resultado evidentemente no va a ser igual, ¿no? Las diferencias de capital cultural, que se ve, por ejemplo, en cuántos estudiantes son primera generación en su familia que llegan a la universidad. Eso es no voy a decir una medición, esa es una expresión de capital cultural, ¿no? Generalmente está asociada a cuántos libros hay en casa, cuántos libros se han leído antes de llegar a la universidad, cuántos idiomas se hablan, que a veces ni siquiera tiene que ver con la escuela, es toda esa formación extraescolar a la que tienen acceso de manera diferenciada las poblaciones. Y luego toda la dimensión de desigualdad territorial entre naciones, en los ámbitos urbano-rural, y por supuesto que incluso no hay homogeneidad en lo urbano mexicano y mucho menos en lo rural, ¿no? No es lo mismo una región de agricultores del noroeste que reciben subvenciones de Procampo de altísimo nivel a las comunidades de la sierra en Chiapas que no tienen acceso a ningún programa de apoyo, que no hay escuela, que no hay, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, ¿para qué enfatizo eso si ustedes ya lo entienden? Cuando uno llega a la universidad, ¿en qué se expresa esa desigualdad? Nosotros decimos que se concentra en tres grandes ámbitos, que además son precisamente los ámbitos de la disputa política en las instituciones de educación superior en particular, que es el acceso y la permanencia, movimientos de rechazados, la demanda de que se amplíen las matrículas, la exigencia de que haya becas, la importancia de que haya procesos más igualitarios de acceso a la universidad, las críticas contra el argumento meritocrático, en fin, esa por un lado, y por el otro lado está, ¿no? Aquí llegó a decir el rector de esta universidad, Sarucán, que había gente que estaba capacitada y otra que no, que esto era un problema de selección, prácticamente de selección natural, ¿no? Sí, o sea, hoy nos reímos, pero estas cosas están todavía o sea, hagan una pregunta, no una encuesta, pregúntenle a sus vecinos, ¿no? O sea, no hace falta, a menos que sean de Villa Estunam, ¿no? O Villa Pesum, como se llamaba, donde todos tienen algo que ver con la universidad y van a rechazar un argumento así. Esto es el sentido común. No, pues sí, es que hay unos que no nacieron para ir a la universidad, ¿no? No les da, en fin, ¿no? Entonces, bueno, la segunda gran ámbito en donde se expresa la desigualdad es en la distribución de recursos financieros, materiales y humanos. No es lo mismo estar en el Instituto de Nesa, en el Tecnológico de Nesa, que por cierto es uno de los mejores de los institutos tecnológicos, que estudiar la carrera de
¿cómo se llama? Biotecnología, biomédicas en la UNAM, ¿no? O genómicas, los dos son estudiantes de licenciatura, de una carrera de 4 años. Las condiciones son absolutamente diferentes en términos de recursos económicos, unos están becados, probablemente los otros no, así directo, ¿no? Uno tiene 3 maestros por alumno y el otro tiene 300 alumnos por maestro, ¿no? En uno tienen un microscopio electrónico de última generación y en el otro uno que se parece al que tenía Luis Pasteur, ¿no? Las desigualdades en la distribución de recursos son motivo de disputa porque expresan la desigualdad, ¿no? Y por último, los usos y orientación del conocimiento. O sea, nosotros llegamos a una universidad en la que se imparten conocimientos y se generan conocimientos, ¿no? ¿Qué tipo de conocimientos se imparten? Por ejemplo, hay una disputa entre la idea de una formación más universal que una formación por competencias, ¿no? Eso está en juego en el bachillerato, ya nos ganaron en el bachillerato y pusieron un híbrido ahí horroroso. La UNAM no acepta, por ejemplo, que sus bachilleratos se hagan por competencias. Hay una disputa ahí, hay quienes pretenden que los distintos programas universitarios a nivel licenciatura se hagan por competencias. Está avanzando esa tendencia cada vez más, ¿no? Si es educación para el trabajo, si tiene sentido formar universitarios cuando el mercado laboral no tiene cabida para ingenieros, médicos, odontólogos, filósofos, lo que ustedes quieran. Esa es una dinámica de la orientación que tiene que ver de la disputa y de la expresión de desigualdad por los usos del conocimiento, que lleva de repente a que el Estado decida que no hay que formar médicos, ¿no? El Estado y los gremios médicos deciden que en este país donde la gente todavía se muere de enfermedades curables no hacen falta médicos y entonces hay que teledirigir a los estudiantes para que estudien en el mejor de los casos enfermería, ¿no? Eso sí les va bien y si no fisioterapia también les fue bien y a lo mejor si no técnico en refrigeración, quién sabe qué tenga que ver, pero es hacia donde empuja el sistema y genera desigualdad, ¿no? Hay estudiantes que no tienen opción o que sus opciones son extremadamente restringidas y hay otros estudiantes que llegan y tienen abiertas múltiples posibilidades, ¿no? Y en la producción de conocimientos también se expresa la desigualdad, sobre todo ahora que están las presiones tan tremendas para orientar la producción de conocimientos hacia aquellos precisamente que puedan tener algún efecto en el mercado. Ya en México la economía no es una economía del conocimiento de verdad, ¿no? No se compran ni se venden patentes, conocimientos de frontera, como puede ocurrir, creo que nada más en Estados Unidos y a lo mejor un poquito en Alemania o Japón, pero párenle de contar, ¿no? Corea más o menos, Corea más bien se han dedicado al pirateo de conocimientos en una lógica de innovación tecnológica que está muy estudiada, no es tanto de producción universitaria, ¿no? En ese ámbito, como las nociones de mercado se introducen, por ejemplo, en esquemas que producen desigualdades entre los que constituyen las universidades, los académicos, por ejemplo, al introducir formas de asignación de valor de cambio, diría Marx, a cosas que nadie podría vender en el mercado afuera. O sea, el último libro que publicamos, o el artículo, si salimos con nuestro artículo del Ranking Times en el mercado del prestigio universitario y Roberto y yo nos ponemos a vender y queremos subsistir de eso, pues nos vamos a morir de hambre. Pero entonces, para eso, va a introducir una lógica de mercado en la universidad. Se instalan los sistemas de pago por méritos con comités de pares que dicen ese artículo vale tantos puntos y al final de cuentas quiere decir que te dan un porcentaje adicional de tu salario base de la UNAM, que es bastante miserable, que ha sido compensado con esos pagos por méritos y entonces hay un proceso de estratificación de las plantas académicas, también por muchos de los elementos que vimos antes, por género, por edad, por acceso a formación en el extranjero, que posibilitan el mejor desempeño o no en los sistemas de pago por méritos. Bueno, esta es la última y nos vamos a tomar café, ¿no? ¿Qué es eso de la educación superior como un derecho? Hay
ha habido tres enfoques fundamentales, existen tres enfoques fundamentales, o digamos problematizaciones diferenciales, ¿no? Uno es, se reconoce el derecho a la educación para todos, y entonces durante mucho tiempo definió las políticas públicas una lógica de expansión del sistema y de la oferta educativa, diciendo entonces hay que garantizar tanto el acceso como la permanencia a la educación. Cuando llegaron y se empezaron a gestar desde los años 70 del siglo XX las políticas que hoy denominamos neoliberales, empieza a entrar como discurso fundamental. Lo importante no es darle a todos cabida en la educación. Lo importante es que a los que les damos cabida en la educación superior, se les debe a todos una educación de calidad. Entró, como en otros niveles del sistema educativo, como elemento clave de la política educativa, el tema de la evaluación, que supuestamente es la herramienta que por arte de magia, ya lo ven ustedes con las leyes que ahora han sido aprobadas, ya dos de ellas, cómo el sistema educativo mexicano va a mejorar así, en cuanto empiecen a evaluar y a correr maestros, ¿no? No hay ningún otro problema. El problema son los maestros vagos o mal preparados, y en cuanto podamos escarminar, se dice cuando le quitan uno los piojos, ¿no? Así, por lo menos cuando éramos chiquitos, así decían, a ver, te vamos a escarminar. Cuando escarminen al Magisterio Nacional, el asunto se resolvió. Esa es la reforma educativa que tenemos hoy. Si ustedes la analizan con cuidado, es estrictamente una reforma de las relaciones laborales, ¿no? No toca ningún otro ámbito de educación más que aplicar un sistema de evaluación que tiene como efecto, no van a correr a los profesores, pero sí te van a transformar de profesor de primaria en barrendero del plantel, ¿no? Eso es básicamente lo que dice. Si no pasas la evaluación correspondiente, así lo dice, ¿no? A pasar a hacer funciones no docentes. Pues ya saben cuáles son, no lo van a nombrar uno director, por supuesto, ¿verdad? Bueno. Esa es, digamos, una segunda generación de políticas para atender la desigualdad en la educación superior, ¿no? O enfoques de políticas. Y el tercero está muy orientado a la adaptación el reconocimiento de que hay una enorme diversidad y que las instituciones educativas, el sistema tiene que ser suficientemente flexible y diversificado también para atender a esas diferentes realidades. Entonces tiene que ser pertinente, tiene que atender el desarrollo cultural y ser multicultural. Entonces nos venden, ¿no?, como respuesta a las demandas que se plantean de acceso en esa diversidad de condiciones, institutos o universidades politécnicas de carácter muy local, ¿no? Que se supone que por ser locales son muy pertinentes, ¿no? Que como no van a enseñar ni derecho, ni filosofía, ni historia, sino que van a enseñar programas acorde a las realidades de la Huasteca Potosina o de cual técnico vitivinícola, si estás en Baja California, ese tipo de cosas, ya se diversificaron y lo hicieron pertinente, ¿no? Está vinculado al desarrollo local, y para lo multicultural, qué mejor que universidades indígenas, ¿no? Diría Tacho, el comandante Tacho, ¿no? Contaba la anécdota el otro día, pero en un congreso del ZLN en San Cristóbal en el año 1995 llegan profesores de medicina social de la UAM a plantear que queremos un país que reconozca y recoja la medicina tradicional, la herbolaria, el conocimiento antiguo, lo holístico de la medicina indígena, y Tacho dijo: nosotros queremos un hospital como el Adolfo López Mateos aquí en Ocosingo, ¿no? Y la herbolaria, pues ustedes si la quieren, llévensela, ¿no? Entonces, habría que ver si la idea de universidades indígenas en realidad es la respuesta a reconocer que somos un país multicultural y diverso, etc. En fin, esto es, digamos, el marco para discutir con datos y expresiones concretas las diferentes formas de desigualdad que se dan en el país, y que vamos a enfatizar en la próxima sesión
en el tema de la cobertura educativa, ¿no? Dejamos ahora unos minutos de descanso, ¿no? Y regresamos para hacer un diálogo, preguntas, respuestas, etc. Gracias. Gracias.